Es genial verlos a todos esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad, Andrea y María José y a un Think Tanks por invitarme. Creo que esta es una gran iniciativa y es muy divertido tener la oportunidad de entrar a este tipo de conversación en Latinoamérica, en Latinoamérica Central. Me parece que tenemos participantes de muchos países. Entonces, como dijo Andrea, yo voy a estar hablando acerca de estrategias innovativas para incrementar y alcanzar funciones e impacto. Algunas de ellas se van a sobreponer con algo, en alguna, tal vez en parte con la sesión que tuvieron ayer, así que tengo curiosidad de si podemos tener una conversación más tarde, de repente de cómo se sobreponen las ideas y también me interesa escuchar cómo ustedes lo están aplicando a su trabajo y tener la oportunidad de ver cómo se pueden aplicar en su trabajo en el futuro. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con las introducciones. Me gustaría, o las presentaciones, me gustaría saber quiénes son ustedes. Tal vez no podamos hablar con todos, pero porque son bastantes, pero luego le voy a dar mi presentación y luego tendremos una oportunidad de preguntas, tal vez después un break. Y luego vamos a entrar a los grupos para hacer ejercicios por unos 25 minutos. Y luego regresamos a todos juntos para compartir lo que hemos estado hablando y tener una discusión grupal. Y cerramos con algunas preguntas restantes de algunos pensamientos o percepciones que puedan tener. Quiero que utilicen el chat, la función de chat para poner su nombre y de qué ciudad y país son. Y después, en solamente una oración, el tema en el que trabajan o tal vez el sector. Y luego quiero que piensen un poco en qué es el trabajo más extraño, más interesante o que hayan tenido en su vida. Y si pueden levantar la mano, tal vez algunos de ustedes pueden hacer la presentación en vivo, contarnos cuál es el trabajo más inesperado, extraño, interesante que hayan tenido. Tal vez se pregunten por qué hay vacas en la diapositiva y se debe al trabajo más raro que he tenido yo. Cuando tenía 18 años, pasé algunos meses viviendo en un kibbutz, como un colectivo, una comunidad colectiva en Israel, muy cerca de Gaza. Y uno de los trabajos que tuve fue llevar el ganado, el rebaño, al final del día reunir el rebaño. Entonces corría por todos lados en el desierto, junto a la franja de Gaza, persiguiendo ganado y gritando yala yala para hacerlos entrar de vuelta en su lugar. Así que diría que es el trabajo más inesperado y más extraño que yo he tenido. Si algunos de ustedes pueden levantar sus manos. Quiero ver el chat por aquí. A ver. Pueden ir colocando su nombre y de dónde son y en qué tema trabajan. Genial. Ecuador. Veo que tenemos una buena mezcla de lugares. Investigaciones hidráulicas e hidrotécnicas, hasta derechos humanos. Pueden poner en el chat. Ok, entonces si no veo manos levantadas, entonces solamente voy a irlos llamando para que nos vayan contando sobre su trabajo más inesperado e interesante. Así que les doy la oportunidad de participar voluntariamente. ¿Alguien levanta la mano? Andrea, yo tengo uno, pero no sé si alguien quiere participar primero. Y ella le dice, no, participa tú, luego vemos a alguien más. Y Andrea dice, tengo uno que es interesante. Cuando solía hacer trabajo de campo de más joven en investigación educacional y tenía que ir por Perú, por escuelas multigrados rurales en la selva de Perú. Y tenía que
participar en una escuela distinta. Iba en motocicleta por la selva por 3 semanas. La parte interesante es que yo soy más pálida que la mayoría de gente que vive por allá. El pistaco es como un demonio que conocen allá que viene y te roba. Y ellos, algunos niños pensaban que yo estaba yendo a la escuela a robarme a los niños. Así que, bueno, mis colegas me defendían y bueno, solamente es una anécdota divertida, pero bueno, es lo más raro que me pasó. La verdad sí, se ve emocionante y me encantaría ver una imagen tuya en la motocicleta dando vueltas por la selva. Me parece genial. ¿Alguien más quisiera levantar la mano? ¿Todos ya tomaron su café? ¿Qué dijo José Gabriel? Creo que tienes una buena historia. Justo iba a mostrarte mi café, pero bueno, un gusto conocerte, Emily, y a todos aquí. Mi nombre es José Gabriel Cornejo y vivo en Quito, Ecuador. Y mi organización trabaja en una variedad de campos, pero yo trabajo en algunos proyectos para fortalecer la sociedad civil. El más interesante o el trabajo más interesante que he tenido en mi vida es haber tenido que ir al Amazonas. Tuve la oportunidad de conocer, no sé la palabra en inglés, pero el lugar donde ellos preparan el petróleo. Fue genial. Las personas trabajan por 2 semanas sin parar y puedes ver las implicaciones que tienen esto, y fue una buena experiencia para mí. Eso me parece genial. Entonces, el Amazonas es un tema recurrente. ¿Alguien más también ha trabajado en esa zona, en el Amazonas, en algún lugar interesante que quieran compartir? Voy a llamar a alguien más. Y sigan poniendo también los nombres en el chat. Me encantaría saber quiénes son, qué hacen, dónde están. Vi en los mensajes de chat que Ana de Venezuela trabajó en un lugar con piezas de inodoros. No sé si es algo que quiera compartir. Ana, sí, aquí estoy. Bueno, cuando empecé a trabajar, trabajé en una consultoría justo en ese momento. Yo estoy en Venezuela. Entonces empezaron las expropiaciones a las empresas por parte del gobierno de Hugo Chávez, y las empresas nos llamaban preocupados para ver cómo podían hacer para que se entendieran los dueños de las empresas con los trabajadores. Eso lo hicimos en muchas partes de Venezuela. Trabajamos en centrales azucareros, en fábricas de acero, en diferentes lugares, pero uno de los sitios más insólitos donde llegamos a trabajar fue en un lugar donde hacían piezas sanitarias. Entonces, obviamente fuimos a lo que íbamos, que era trabajar con los empleados y con los gerentes de la empresa, pero en el proceso aprendimos cómo se hace. Aquí en Venezuela le decimos posetas, las piezas sanitarias. Aprendimos por qué es importante que tengan balance, por qué es importante que estén construidas de una manera que respete los estándares de calidad para que baje completamente el agua cuando la descargas. Genial. Es muy interesante la historia también. Es importante saber estas funciones básicas en nuestra vida que muchas personas no sabemos cómo funcionan realmente, ¿verdad? Así que es una buena experiencia poderlo ver en las tras bambalinas. Así que voy a tomar una persona más que nos cuente de uno de sus trabajos interesantes o emocionantes. Daniel levanta su mano. Gracias. Sí, soy Daniel, soy de México. Creo que el trabajo más interesante que he tenido en mi vida profesional
No ha sido precisamente, por ejemplo, el mejor pagado, pero sí fue el que más satisfacción me ha dado. Como politólogo, como estudiante de administración pública, me tocó colaborar, no como estudiante, sino como profesionista, pero me tocó colaborar con la planeación de un gobierno municipal en Oaxaca, un gobierno municipal conurbado a la capital. Me tocó no solo diseñar el plan de desarrollo, sino un rediseño de la estructura administrativa. Era como un niño en confitería. La verdad es que fue muy, muy entusiasmante vernos solo reflejar por ahí ideas de cómo se deberían hacer las cosas ya en estructuras administrativas, sino ver los resultados a lo largo del tiempo. Eso fue hace como 10 años y a la fecha ese municipio se sigue manteniendo con altos estándares en ciertas áreas y, y ese fue como el más bueno, y trabajar de cerca con la ciudadanía en Oaxaca fue una experiencia que me cambió la vida. A partir de ahí me volví municipalista. Ah, es una muy buena historia. Me encantan esas historias que hacen. Uno nunca sabe realmente qué se va a cruzar en tu vida y qué cosas vas a hacer que pueden influir tu futuro, tu trabajo en el futuro. Así que es una muy buena historia. También aprendí a cómo decir kid in a candy store, que es una expresión también en inglés, como se dice en español, niño en la confitería. Bueno. Si quieren seguir ingresando en el chat quiénes son y todo lo demás, si no lo han hecho, sería genial. Y bueno, vamos a pasar a la sesión. Ok, un momento. Ahí está. Ok. En esta sesión del día de hoy, nuestro objetivo es expandir su mentalidad estratégica alrededor del rol de generar evidencia y comunicación para tener un impacto en en las políticas, en la práctica, y de construir la trayectoria lineal tradicional de la formulación de políticas para ayudarlos a aprovechar mejor los procesos distintos que hay y también introducir estrategias para que conozcan mejor a su público los problemas en políticas, las soluciones, el tipo de evidencia y medidas que se necesitan para catalizar el cambio en las políticas y en la opinión pública. Así que tenemos mucho que ver en esta sesión. Creo que esto suena bastante ambicioso y espero que todas estas estrategias les sean útiles a ustedes. Me parece que la computadora está un poquito lenta en el cambio de las diapositivas. Muy bien. Cuando empiezo mi trabajo como en literatura, es importante empezar en cuál es nuestra meta y pensar cómo vamos a llegar. No sé si han visto el video, pero hice un video acerca de la teoría de cambio. Y yo soy fan totalmente y obsesionada con el tema de la teoría de cambio. Pienso que es algo importante para empezar con eso y principalmente cuál es el problema que están tratando de resolver o la brecha que están tratando de llenar y también quiénes se van a beneficiar de ello. Y la segunda pregunta es cómo llegar ahí. Y muchas veces la investigación en política se le piensa de manera muy lineal. Uno hace la investigación que tiene resultado evidencia y esto se utiliza a tomar medidas y luego tienen su impacto. Pero muchas veces, creo, me parece, no es siempre tan lineal. Y luego lo que cabe en estas cajas de investigación, de evidencia, creo que realmente puede tomar muchas formas y tamaños. Así que no solo un poco sentarse en el escritorio y hacer una revisión de datos, creo que hay muchas formas en que se puede abordar y de eso es de lo que voy a hablar hoy día. Y creo también, como dije antes, creo que no es un proceso lineal, creo que es un proceso más circular o un poco una serie de círculos, ¿no? Que van dando vueltas en este proceso de investigación, con muchos giros y vueltas.
Entonces, quiero compartir con ustedes hoy día algunas de las estrategias que nosotros en el Centro para la Educación Universal en Brookings estamos utilizando. ¿Quiénes somos en el Centro para la Educación Universal? Esto es importante porque creo que no necesariamente van por todo el Brookings. En realidad, esas estrategias no se usan necesariamente en toda la institución. Algunas tal vez sí se utilicen en toda la institución, pero algunas son más particulares para nuestro centro, ya que somos muy orientados a la acción, a la toma de medidas. Brookings, para que sepan lo que es Brookings, tengan contexto, hacemos investigación, generamos soluciones reales para llegar a tener educación de calidad para todos, orientamos, informamos a los policy makers en todo el mundo y tratamos de hacer políticas basadas en la evidencia para elevar estas evidencia a la agenda pública. Entonces, ahora hablando de las estrategias. He identificado 5 estrategias. Tenemos muchas más, pero creo que esas son las 5 más innovadoras y voy a hablar de estas. La primera es participar en un proceso consultativo, luego asociarse con aquellos que tienen presencia en el terreno. Tercero, diversificar el equipo. 4, crear comunidades de práctica. Y 5, desarrollar herramientas y construir capacidades. Y por cierto, si tienen preguntas, siéntanse libres de levantar la mano. Si Andrea o yo no los estamos viendo, pueden quitar el mute y siéntanse libres de interrumpir. Quiero que esto sea una conversación en que todos participemos, ¿no? Interactiva, más que solamente yo hablándoles a ustedes. Así que no se preocupen, son libres de hacerlos, interrumpir, si es que quieren. Así que participar en un proceso de consulta. ¿Por qué participar en un proceso de consulta? Esto es una oportunidad de crear un aprendizaje para su investigación, también establecer credibilidad o convencimiento. Los stakeholders es más probable que adopten las ideas y sienten que son parte del proceso y una oportunidad de compartir la propiedad de las ideas. Entonces, ¿quiénes podrían participar en este proceso de consulta? Podría ser otros investigadores como ustedes, podría ser a los implementadores, digamos, como los ONGs o, o del gobierno, de repente los que formulan las políticas, los policy makers, pueden ser a diferentes niveles, ¿no? Los financiadores, como fundaciones o agencias de donantes, de donaciones, o pues, financiamiento privado, y también a los beneficiarios, a las personas a las que va a impactar su investigación. Y quiero que sepan que también esto podría y también realmente debería incluir a las personas que tal vez se oponen a sus ideas, ¿no? Que no necesariamente están de acuerdo. Es importante también conocer cuáles son sus puntos de vista. Entonces, ¿cómo puede uno participar en un proceso de consulta? Esto es algo que hacemos en realidad bastante en CUI, que es el acrónimo del Centro para la Educación Universal. Así que probablemente diga CUI, o CUE, perdón, CUE. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer? Uno, pueden hacer encuestas con los stakeholders sobre sus visiones y también un poco ayuda a socializar o cómo socializar la investigación que están haciendo. Pueden tener mesas redondas, pueden hacer un grupo consultivo para el trabajo que están haciendo, también pueden hacer crowdsourcing de información a través de las redes sociales. Creo que es importante mantener en mente, tener una claridad estratégica, pero también una flexibilidad táctica. Recordar que tienen una ventaja como think tanker de que son neutrales y pueden ser neutrales, y finalmente que actúan como un centro, un centro aparte, pero no son el propietario. Entonces puede ayudar esto a tener un proceso colaborativo. Entonces algunos son ejemplos, aquí voy a presentar algunos ejemplos del CUE. El Task Force de Métricas de Aprendizaje
Es algo que hicimos juntos con UNESCO, con el Instituto de Estadísticas, y lo que buscaba era mejorar los resultados a nivel de aprendizaje en los niños en el mundo. Entonces, parte de eso fue establecer em, cómo se está, es establecer cómo están yendo el aprendizaje, cómo la comunidad global piensan que deben estar aprendiendo los niños en su vida, ¿no? En su periodo de vida desde la etapa de infancia temprana hasta la primaria, etcétera. Esa fue una colaboración de multinivel o multi-stakeholder, 30 organizaciones. La UNESCO había un secretariado que colaboraba con 30 organizaciones. Tuvimos 1,700 consultas en 118 países. Entonces, realmente eso fue por un plazo como de 18 meses. Entonces, realmente fue un proceso de consulta que trajo muchos puntos de vista. Y me parece que fue particularmente útil en el contexto del sector de educación, o que lo es siempre. Este sector es bastante político, y entonces traer un poco a que todos participen en lugar de mantenerlos por fuera, sino que traer a diferentes participantes o actores a la participación es algo que nos ayudó muchísimo. Ok, entonces eso es el tema de participar en procesos de consulta. 2, asociarse con aquellos que tienen presencia en el terreno. Esto es particularmente relevante, me parece, cuando están trabajando con, o el trabajo que ustedes hacen está en países en los que no viven. Entonces es particularmente relevante para nosotros, pero también puede ser una forma muy útil mm, de aprender información acerca de qué es lo que está ocurriendo en otros países y cómo eso se relaciona de regreso con el nuestro. ¿Por qué hacerlo? Pueden utilizar esto para traer percepciones muy importantes para su investigación, asegurarse de que la investigación esté respondiendo a las necesidades en el terreno, en el campo. Es una forma de, de obtener datos cualitativos, cuantitativos, primarios, importantes. Si es que no tienen presencia en el terreno, pero se asocian con esas organizaciones que sí están allí, pueden hacer el recojo de datos, también de probar hipótesis que puedan tener y también probar herramientas. Y nuevamente, ¿con quiénes se podrían asociar? Puede ser implementar organizaciones como las ONGs, financiadores, gobiernos, universidades locales o think tanks. Van a darse cuenta que un tema recurrente que el quién generalmente es el mismo para la mayoría de estos. Y creo que dejé el sector privado, pero el sector privado también es clave, es un actor clave también en esta parte. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden asociarse con esos socios de terreno, de campo, para hacer la colección de datos, también para hacer pilotos de herramientas que estén desarrollando, conducir capacitaciones, si potencialmente alrededor de esas herramientas que están desarrollando, y también pueden asociarse con las organizaciones o individuos para diseminar la investigación. Entonces, un ejemplo de esto en CUE es algo que hemos llamado el Real Time Scaling Labs, o laboratorios de escala a tiempo real. Estos laboratorios combinan la documentación constante y análisis del camino en escala del sector educación, y combina eso con reuniones virtuales, en persona, talleres, y trabajan juntos con los grupos diversos de stakeholders que hay en el contexto local. Así que se hace investigación participativa, de acción, abordajes de los esfuerzos en términos de educación, en términos también de innovación. Entonces, por ejemplo, tenemos laboratorios de real-time scaling en Botswana, en Tanzania. Ahí estamos asociados con una ONG local. En Jordania estamos asociados con una empresa social local. En Costa de Marfil estamos asociados con el Ministerio de Educación y un consorcio de financiadores. Entonces, nuevamente,
Es así, el concepto de laboratorio, de crear estos laboratorios en los países en los que trabajamos y con quienes nos asociamos o asociarnos con esas organizaciones que están en el terreno y que, bueno, nosotros no estamos ahí. Lo tercero es diversificar el equipo. Voy a tomar una pausa aquí. ¿Hay alguna pregunta a este punto antes de seguir adelante? También tenemos una oportunidad para preguntas cuando ya haya terminado a las 5. No, ok. Entonces, ¿por qué diversificar el equipo? Obviamente, traer investigadores profesionales de una variedad de ambientes puede enriquecer y ampliar o amplificar el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿O con quién lo harían? Esto podría ser académicos de universidades y de otros think tanks, puede ser las personas que formulan las políticas, los policy makers o profesionales gubernamentales. ¿Y cómo? Tal vez probablemente pueden tener académicos invitados en los think tanks, también académicos que no son residentes, que residen en otros lugares, que están vinculados con otros think tanks o universidades, por ejemplo. Puede que tengan un programa de profesionales que vienen a hacer residencias. Y otro es coautores en estudios o en publicaciones en blogs. Entonces, un ejemplo de esto del CUE es algo que llamamos el programa de académicos global Equidna. Eh, Cada año tenemos una corte de 3 a 4 académicos que vienen de diferentes lugares del mundo y pasan 4 o 6 meses con nosotros para hacer investigación específicamente en educación de niñas. Y durante el tiempo que pasan con nosotros, ellos pueden trabajar con el personal en CUE para desarrollar un proyecto de investigación y de ahí toman también del poder de la capital intelectual de Brookings y también en Washington, D.C., que tenemos otra institución. También tenemos a Thinh Nông Tran, que es una académica que está actualmente con nosotros de Vietnam. Ella conduce un grupo académico allá y ella va a explorar las experiencias de mujeres jóvenes que están participando en el emprendimiento educacional en programas de educación de mujeres. Me encanta este programa, es una gran oportunidad para nosotros, para trabajar con otros académicos, para tener nuevas percepciones y pensamientos sobre nuestra investigación y oportunidad para ellos para pasar tiempo con nosotros. Y nuestro grupo ya llegó, increíble, justo acaba de llegar. Y hay gente de India, ella, Noctran de Vietnam, alguien de Afganistán, que acaba de venir también para estar con nosotros. La cuarta es crear comunidades de práctica. Andrea, ¿tienes la mano levantada? Sí, disculpa. Tengo una pregunta de curiosidad. No sé si quieres preguntarle al grupo si también tienen algo, pero encontré que esto es interesante. ¿Por qué el nombre Quitna es el nombre de la organización que los financia? Quería ver si era algún acrónimo o algo. No sé si podemos preguntarle tal vez al grupo si es que esto es algo que ellos hacen en las organizaciones, ese tipo de diversificación, de hacer que participen académicos, cómo lo hacen en sus propias organizaciones. No sé si haya tiempo o sería mejor una pregunta para dejar para después. No, sería genial. Esto es algo que algunos de ustedes están haciendo en sus propias organizaciones, donde tienen académicos invitados o académicos profesionales no residentes que vienen. Pueden interrumpir, sencillamente quítense el silenciado del micrófono. John. Sí, muchas gracias. Sí tenemos este tipo de diversificación, esa estrategia, pero mayormente relacionada con voluntarios.
hemos empezado a operar desde hace algunos años, así que no tenemos suficientes recursos de financiamiento, así que sobre todo lo hacemos con voluntariado. Ahora que tenemos más acceso a plataformas digitales o tecnológicas, tratamos de reunir a personas de distintas áreas del país, del campo, de la selva, personas que tal vez no tengan un espacio formal para participación en la formulación de políticas públicas, entonces les damos ese espacio, pero el problema que tenemos es que como todo se trata de voluntariado, ¿cómo podemos mantenerlos en la organización? ¿Cómo tal vez lo hacemos más a escala, esa colaboración con personas que nos están dando sus percepciones de lo que está pasando en sus comunidades remotas y hacerlo un poco algo más sostenible para nosotros, ya que no tenemos, por ejemplo, un financiador externo que nos pueda dar los recursos para hacer este tipo de intercambio o tipos sistema de becarios con académicos. Tal vez hayas escuchado de tus colaboradores algo que nos pueda ser útil para nuestra organización para temas de cambio climático aquí en Bolivia. Sí, definitivamente creo que nosotros somos muy afortunados de tener un financiamiento, un financiador que nos ha estado financiando desde hace ya como 10 años que hemos estado con este programa. Eso definitivamente lo hace posible para nosotros, ¿no? Creo que un punto interesante acerca de esto, inicialmente teníamos un poco de dificultad con esto mientras se iba expandiendo, porque toma mucho, digamos, ser un profesional y ser un investigador son cosas muy diferentes, ¿no? La idea de este programa de académicos es que estos individuos hacen trabajo académico en Brookings por 6 meses, ¿no? Y puede que ellos tengan una gran cantidad de conocimiento acerca del tema y lo han vivido, lo han experimentado por sí mismos, algo que yo no he experimentado, que tengo menos experiencia, digamos, en el tema. Ellos no tienen tanta experiencia o capacidades, habilidades en términos de el trabajo académico, ¿no? Entonces, creo que eso nos da un reto, ¿no? De tratar de encontrar ese punto medio, ese balance entre ambos. Creo que hemos tenido más éxito en los últimos años, que hemos estado cambiando nuestros criterios un poco, porque en los primeros años era una carga un poco pesada por nuestro lado, este, para los académicos in-house para darle apoyo a los que iban llegando, ¿no? Que tenían menos experiencia del trabajo en la manera que lo hacíamos nosotros. Entonces, algo también en que pensar. em, ¿Cuáles son las expectativas de los que están viniendo a visitar cuando vienen y cuáles son las habilidades o experiencia que necesitan tener? ¿Alguien más quisiera participar o continúo? Andrea, yo tengo una idea que escuché una vez. Algunas organizaciones que no tienen el financiamiento como mencionaste, John, lo que hacen es que tratan de identificar qué organizaciones por el otro lado, como Brookings, por ejemplo, qué think tanks en diferentes partes del mundo están trabajando en temas similares a los tuyos y tratas de asociarte con ellos, ¿no? Si tienen interés en el área en la que tú trabajas, puedes invitarlos a que ellos a que vengan ellos sin tú pagarles, digamos, sino que su propio think tank lo puede financiar. Puedes buscar, ¿no? ¿Quién trabaja en los temas que tú manejas? Y eso podría ser una forma de crear estos vínculos, decir, oye, ¿quieres venir aquí? Te ofrecemos el espacio, tenemos los contactos en la zona. Em, es importante, sin embargo, que tengan un plan en el que ambos se beneficien, no solamente que eh, extraigas a alguien sin que pueda dar un beneficio a ellos, ¿no? Establecerlo de manera que sea una oportunidad de ganar para ambos. Pero bueno, eso, buscar think tanks en otros lugares que sí tengan financiamiento, ¿no? Y puede ser también colaboraciones que no sean de visitas también, ¿no? Por ejemplo, yo hice una colaboración con los laboratorios de políticas públicas en México, donde fuimos coautores de un informe
y ellos me invitaron para allá. Tuvimos algunos eventos juntos en México. No fue necesariamente una visita amplia de mucho tiempo, pero sí trabajamos en conjunto, una colaboración. Y fue fantástico. Entonces voy a seguir para tener tiempo para la actividad al final. Entonces, ¿por qué la 4 es crear comunidades de práctica? ¿Por qué crear comunidades de práctica? Realmente esto es una oportunidad de generar un, un lugar de aprendizaje, el que aprender y compartir con otros el contenido y la forma de pensar en las políticas. Y voy a explicar un poco más eso en un momento, pero también es una forma de amplificar su influencia sobre las políticas. También tenemos a los investigadores, a los implementadores, a los policymakers, las personas que hacen las políticas, los financiadores. Tener un grupo más diverso, incluir a personas que están fuera del sector también puede ayudar mucho. Yo he hecho trabajo, por ejemplo, yo trabajo en el sector de educación y he trabajado también en otros sectores, pero ahora estoy en educación y traemos muchas veces a personas de sectores externos porque pueden tener muchos más avances en otros frentes de lo que hay avances en el sector de educación. Entonces pueden traer ese tipo de perspectivas. ¿Y cómo se pueden crear esas comunidades de práctica? En muchas formas distintas. Pueden hacer unas plataformas de información o hubs, compartir files como un Dropbox compartido, por ejemplo, tener distintos tipos de forums como chats, Slack. Pueden tener también mesas redondas, discusiones en vivo, ¿no? Sesiones también de trabajo conjunto. Y otra cosa es tener los tours de estudio. Entonces, un ejemplo de esto es algo que yo establecí con mi equipo que se llama el Consorcio de Costos ECD y de Educación Global, que, bueno, el acrónimo en inglés es GEEK, que es lo que somos, ¿no? Nosotros, un montón de geeks y nerds, expertos que estamos trabajando para tener más conocimiento y capacidad del costo de la educación y en el desarrollo de este infantil. Entonces, hemos estado trabajando en esta iniciativa del análisis de costos y de educación y de desarrollo infantil ya por años y voy a dar un ejemplo de algo que hemos estado haciendo también en el siguiente, pero algo que descubrimos es que había realmente una necesidad de crear un movimiento, yo diría, alrededor de los costos. Entonces creamos este consorcio donde todos estamos compartiendo unos con otros, tenemos estas sesiones de trabajo, estamos haciendo cosas juntos, realmente produciendo cosas para la educación global y para el desarrollo infantil. ECD viene a ser este desarrollo infantil, disculpen. Y, y estamos estableciendo una declaración de problema, una teoría de cambio. Lo que vemos el problema, ¿por qué no tenemos datos de los costos de calidad y qué podemos hacer juntos como consorcio al respecto? Y también diseñamos una encuesta conjunta para averiguar qué tipo de herramientas de establecer costos existen para no reinventar la rueda. Y, y hemos implementado una página web que reúne recursos. Y en este grupo hay muchos recursos. No hay solamente una sola tienda en donde vas por estos recursos, digamos. Eso es lo que generalmente, ¿no? Pero eso es lo que hemos creado en línea, en esa plataforma. Así que esto viene a ser la creación de comunidades de práctica y en realidad debido a la pandemia hemos estado haciendo esto de manera remota y ha trabajado bastante bien. Creo que las sesiones de trabajo son geniales. Hemos tratado un poco de tener subgrupos, diferentes grupos que están trabajando en distintas cosas, pero luego tratar de coordinar sus horarios no funcionó tan bien, así que decidimos tratar de decir, ok, mensualmente vamos a juntarnos y vamos a hacerlo juntos. Así que lo pensamos en línea, vamos trabajando la teoría de cambio en un documento compartido en línea. Y luego lo quinto
viene a ser el desarrollo de herramientas y construir capacidades. ¿Por qué hacerlo? Básicamente, cuando el investigador identifica que hay una brecha práctica para alcanzar los objetivos que están buscando, a veces la mejor forma de llegar a esos objetivos es llenar esa brecha por sí mismos, ¿no? Tal vez no son tan impacientes, algo que nosotros hacemos, que nosotros hemos hecho. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros desarrollamos algo que se llama los playbooks o los libros de juego, que son solo un poco una respuesta a identificar el hecho de que estos grandes informes que tendemos a publicar no necesariamente son muy prácticos, son muy útiles para muchas de las personas que están involucradas en el proceso de generación de políticas, ¿no? Para los policy makers. Los playbooks son más directos, son muy claros, son recomendaciones claras y procesos claros. Creo que esa idea nos ayudó mucho. Hemos hecho bastante trabajo con la fundación de Lego y de ahí yo creo que vino esta idea. Porque bueno, la fundación de Lego tiene mucho tema que ver con los juegos, ¿no? Veo el comentario abajo. em, que le encanta el nombre geek, que le parece muy bueno. Alguien comentó eso. Y bueno, estas herramientas de encuesta que ya había mencionado, también las herramientas de recolección de datos, también las bases de datos pueden verse como un modo de construir capacidades, recolectar los datos, compartir los datos y luego capacitar módulos de capacitación que también pueden ayudar al desarrollo de las encuestas. Este es un ejemplo de algo que hemos hecho. He mencionado que le hemos estado haciendo ese tema de los costos y esto es un poco la situación en que hicimos toda esta investigación acerca de los costos en la educación, el desarrollo infantil y más o menos que descubrimos que no era una muy buena herramienta para hacer lo que queríamos hacer. Así que decidimos desarrollar nuestra propia herramienta. Esta es una calculadora que puede utilizarse para recolectar y analizar datos relacionados a la educación y al desarrollo infantil, ese desarrollo en línea. También estamos desarrollando documentos o manuales, guías para ir con esta herramienta. Estas herramientas se pueden ver en nuestra página web y los datos o van a nuestra página web y los datos se utilizan para formar una base de datos sobre costos. Entonces estamos empezando a construir nuestra propia información acerca de cuánto cuesta por niño para tener una educación en tal o cual lugar. Estas son algunas imágenes de cómo se ve esto. Y lo importante para ver aquí es que nos tomó un tiempo darnos un poco cuenta. Esta es la segunda versión de la herramienta. Creamos un Excel enorme con todas estas funcionalidades para esta calculadora y hicimos pilotos en diferentes países y nos dimos cuenta de que la capacidad no era suficiente con Excel. Así que ahora estamos con un socio técnico para construir esta calculadora de costos en formato de encuesta, que pueden verla ahí en la derecha. Y van a salir estas visualizaciones muy bonitas. Y eso ya está en el software. Así que creo que es tratar de nuevo de no reinventar la rueda. No, se pueden utilizar cosas que ya están ahí afuera. Bueno, eso es un ejemplo de desarrollar una herramienta, ¿no? Y quiero abrir ahora a preguntas. Quiero chequear el tiempo. Después de esto vamos a tener un break pequeño. Tal vez tengamos que cortarlo un poquitín. Andrea, me encantaría saber qué piensas al respecto, pero creo que sí. Si tienen alguna pregunta, podemos hacer eso ahora. Y luego es el break. Durante el break, yo voy a dejar el ejercicio para nuestro breakout, para que ya puedan irlo viendo en el break. ¿Quieres ir al break ahora o preguntas? Disculpa, me confundí. Primero las preguntas.
Hay un comentario aquí también antes, quisiera hacértelo saber, de María Andrea. No sé si quieres hacerlo en voz alta. David. Primero David y luego creo que María Andrea va a hacer comentario en voz alta. Hi, Emily and Dale, Dave. David. Hi, Emily. It's a great Hola. presentation. I'm from Hola, Emily, es una gran presentación. Education Research in Panama, Yo and hago investigación en educación en Panamá. it's very useful. The last Y es bastante útil la herramienta of develop tools and capacity. I would la like to know herramienta de more desarrollar about how herramientas y you expect capacidades. Y to have quería an saber impact with some stakeholders. cuál de esas podría tener impacto con alguno de los stakeholders. Para hacerla un poquito más clara en español, quisiera conocer cómo han utilizado la herramienta para acercarse a determinados stakeholders. Quisiera saber cómo utilizar la herramienta para acercarse a determinados Y conocer stakeholders. más información también La, sobre la herramienta usos. de costos, Sí, correcto, la herramienta de costos. yes. Lo que hemos estado haciendo con esto es que combinamos muchas de nuestras estrategias de innovación. Hemos tenido procesos de consulta en el camino. También hemos tenido esta comunidad de práctica con Geek. Entonces estamos utilizando estos para identificar socios para pilotos potenciales. Entonces estamos trabajando en este convencimiento, como hablé antes, en el camino. Entonces queremos asegurarnos de llegar a alcanzar a los stakeholders clave, como los Asociación Global para Educación, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, UNICEF, Save the Children. Estos son todos socios que realmente queremos tratar de usar, que utilicen nuestra herramienta en el futuro. Así que a través de nuestras redes y a través de nuestros procesos de consulta y a través de nuestras comunidades de práctica, el consorcio estamos empezando a hacer webinars. Tenemos también una encuesta de interés para aquellas personas que quieran participar en el piloto de la herramienta. Aún no hemos lanzado la herramienta, estamos en el proceso en este momento. Y diría que estamos un poco, siento que un poco aún estamos construyéndola bien mientras que lo manejamos. Así que en lo que estamos pasando por este proceso estamos aprendiendo más y también dándonos cuenta de cuáles son las exigencias de estos diferentes stakeholders en el terreno, ¿no? En el campo, en lo que tiene que ver con sus necesidades con respecto a costos. Por ejemplo, dicen que queremos un programa en Angola para educación preescolar. Pueden ayudarnos a saber cuánto nos costaría. Entonces, el ministerio quiere participar, pero no hay alguien que pueda hacerlo. Entonces, trabajamos en conjunto para ver cuál sería la mejor forma de hacer un ejercicio participativo de costos. ¿Eso te responde un poco la pregunta? Sí, le responde. Creo Yes, it que does. estaría interesado en participar desde el Centro de Investigación en Panamá como aliados para el piloto, si gusta, pero muchísimas gracias. Sí, y creo que hay interesados en participar en el piloto en Panamá, si estuvieran interesados. Ok, interesante, le haríamos seguimiento entonces también a eso. ¿Alguna otra pregunta sobre el comentario que hice en el chat?
Hola Emily, es Walter de Guatemala y quisiera saber qué tan difícil es implementar este tipo de innovaciones, digamos, en su cultura, digamos, en su institución de cultura, la cultura de su institución más bien, pensar que los equipos de investigación tienen que ser diversos, que tienen que de consultar con personas en el campo, en el terreno, que tienen que intercambiar después de que hacen la investigación con otros stakeholders. em, Tal vez tradicionalmente otros think tanks no crean que esto es parte de su trabajo. Entonces yo creo que ustedes tienen que transformar o se tiene que transformar el proceso, una transición por la que tienen que pasar los think tanks para que hacer esto parte de su ADN. No sé si puedas hablar un poco de eso. Muchas gracias. Sí, creo que ese es un punto bastante importante. Creo que nosotros tenemos suerte un poco en Brookings de ser, como somos un centro dentro del programa de economía global en Brookings, entonces tenemos, diría que tenemos más autonomía y entonces eso nos da la habilidad de hacerlo. Creo que sí, a veces sí nos golpeamos con la burocracia y los procesos en Brookings muchas veces porque nuestro equipo legal se aloca. Tenemos que tener muchos formularios, muchos formatos, ¿no? Porque si es que estamos trabajando con individuos en el terreno. em, que, creo que es algo bastante importante, ¿no? Pero siento que estamos viviendo bueno, en esta pandemia, creo que todos estamos repensando cómo trabajamos, cómo vivimos, y creo que es una buena oportunidad para pensar en repensar, de repensar, y como hay muchos tipos distintos, no solamente por la pandemia, pero otros temas, crisis políticas ambientales, creo que repensar cómo hacemos nuestro trabajo, la forma en que, si la forma en que hemos estado haciendo nuestro trabajo es aún apropiada para este nuevo mundo en el que estamos viviendo, especialmente ahora que las cosas están más, son más urgentes. Hay muchas cosas que se sienten muy urgentes en el presente. Creo que tal vez enmarcarlo en eso, ¿no? Si queremos tener impacto, tenemos que hacer las cosas diferentes. Em, y es una urgencia tener impacto ahora. Ok, entonces quiero darle la oportunidad a todos de tener un pequeño break. Realmente quiero llegar a este ejercicio de los breakout rooms, de cuando se dividen en cuartos. Un momento, se los quiero dejar aquí, pero ahí está. Lo que vamos a hacer en ese ejercicio, y vamos tal vez a tener un poco menos de tiempo, pero va a ser identificar una pregunta de investigación en un área en la que estén trabajando y elegir una de estas estrategias de la lista de 5, algo que no hayan hecho aún, y pensar en el por qué, el quién y el cómo de esa estrategia, en cómo se aplicaría a su pregunta de investigación. Y luego compartirlo con el grupo. Entonces, durante este break, vamos a tomar unos 5 minutos de break. Eso les daría la oportunidad un poco de ir al baño, de repente tomar agua y pensar un poco en este ejercicio. Y luego regresamos. Así que son ya, bueno, acá son las 12:10, pero acá son las 9:12, ¿no? Así que a las 9:17 regresen sus ideas, sus estrategias para el futuro, ¿no? Piénsenlo y ya. ¿Les parece bien, Andrea? ¿Te parece bien? Y Andrea dice que sí, una vez que regreses, por favor, nos pones este símbolo de levantar el dedo pulgar para que sepamos que ya. Yo voy a dejar aquí en el chat abierto para que las personas puedan registrarse para los Small Talks de mañana. Hay algunas personas que todavía no se han registrado, así que lo pueden ir haciendo para que podamos empezar eso mañana a tiempo. Voy a dejar este link en el chat para que se puedan registrar también.
volvimos, espero que todos tengan de estirarse, tomar un cafecito, ok, entonces ahora vamos a separarnos en los grupos. Espero que hayan podido ver el ejercicio que les dejé. Y creo que vamos a tomarnos unos 20 minutos. Reducimos un poquitín el tiempo. Entre 15 y 20, vamos a ver cómo nos va. Así que si en cada uno de los grupos, cada uno de ustedes puede tomar la oportunidad solamente de compartir por un par de minutos cuál es la estrategia que ustedes utilizarían para su pregunta de investigación, el por qué, el quién y el cómo de esto, y traten de ser breves de todas maneras para que todos puedan participar. Entonces yo voy a ir entrando a los grupos para ver qué tal les va yendo. Así que ahí nos vemos y regresamos aquí en unos 15 a 20 minutos. Para temas logísticos les he colgado una imagen de estas preguntas en el canal de Slack, así que cuando vayan a sus grupos todos van a tener el acceso a las preguntas, se deben estar subiendo ahorita y va a recibir cada uno una invitación a un grupo. Por favor, acéptenlo y nos vemos ahí. María José creo que está terminando de armar los grupos. Si no, María José me dice si es que sí o no. Ahí está. Si alguien puede levantar la mano del grupo 1 para compartir un poco una idea que tuvieron en términos de un área de investigación, la estrategia que hubieran elegido y el cómo, el con quién, el por qué. Así que alguien del grupo 1. Yo invitaría a Grevela, que era la única mujer en nuestro equipo, si te animas. Sí, por aquí estoy. Bueno. Sí, estoy aquí. Bueno, básicamente discutimos las diferentes estrategias que estaban en las preguntas. Creo que todos teníamos diferentes estrategias que no habíamos explorado. Sin embargo, creo que básicamente discutimos las diferentes estrategias. Creo que todos teníamos estrategias que no habíamos explorado. Dos de nosotros teníamos dos organizaciones. Una que no habíamos explorado, que era como grupos consultivos. Como los grupos consultivos. Ambos coincidimos en que teníamos participación en iniciativas como gobierno abierto, donde se habla de mecanismos de co-creación. Sin embargo, pues no hemos hecho procesos consultivos de las investigaciones que realizamos como tal. Creemos que esta es una herramienta y un mecanismo que podría ayudar a incidir de mejor manera para que de manera colectiva se hagan recomendaciones a los tomadores de decisión. A los tomadores de decisiones. Excelente. Muy bien, el grupo 2. ¿Alguien del grupo 2? Creo que no todos saben cuáles son sus grupos. María José, puedes en el grupo 2 estaba Juan José, María Andrea y Olga. ¿Alguno de ustedes tres que pueda participar? Olga dijo que se tenía que retirar, así que Juan José o María Andrea. Hola, ¿cómo están? Si yo les cuento un poco, estuvimos discutiendo un poco y profundizamos en las comunidades de práctica como estrategia para poder lograr los objetivos de investigación y llegamos a la conclusión, porque algunos ya tenemos experiencia en comunidades de práctica, que aunque parecen en teoría una de las estrategias más efectivas porque vas a poner en práctica los conocimientos, los aprendizajes y todas estas cosas, en nuestra experiencia creo que Olga y yo llegamos a la conclusión como que siempre se necesita alguien que esté impulsando la discusión
promoviendo la interacción, porque si no se queda obstruido el grupo. Existe un trabajo grandísimo de atracción a la comunidad, un trabajo grandísimo de convocatoria para tener a toda esta cantidad de pensadores unidos acerca de un mismo tema de interés, pero luego se apaga la llama y ya nunca más vuelve a haber interacción entre nosotros. Entonces, estábamos llegando a la conclusión de que siempre se necesita como recursos para tener a alguien permanentemente prendiendo la llama, incentivando la discusión sobre el tema de la comunidad de práctica, porque si no, no tiene como trascendencia y se queda estancada. Y la creas, pero no la activas y no la haces funcionar. Entonces llegamos a esa conclusión relevante del ejercicio. Sí, creo que es un muy buen punto. Yo también tengo esa experiencia, como he estado compartiendo antes con nuestro geek. Hemos tenido que ver un poco cómo mantener la llama prendida y mantener a la gente participando y realmente me sorprende que la gente venga cada vez porque realmente es un voluntariado de tiempo, son de diferentes organizaciones. Entonces realmente estamos en conversaciones ahora sobre hacer un poco de recaudación de fondos para hacer un poco más del trabajo, digamos, de más sustancioso juntos. eh, y también creo que es importante pensar tal vez en sus estrategias de recaudación de fondos inicialmente y en sus actividades que van a ser parte de su trabajo, en pensar en hacer eso parte de su tiempo, por lo menos para ustedes, y luego pueden tener a alguien que lo esté liderando tal vez por su lado. Y ya saben, o otras estrategias que aseguren que ese financiamiento también se esté dispersando, ¿no? Pero creo que a veces termina siendo esas cosas que piensas después, que por lo menos por nuestro lado fue algo que empezamos, pues, ay, caray, de repente deberíamos crear una comunidad de práctica. No necesariamente piensas cuánto de nuestro tiempo va a tomar realmente, ¿no? Creo que es un buen punto, creo que puede ser muy útil, pero sí necesita a alguien involucrado y tiene que tener el tiempo para hacerlo. Fantástico, muchas gracias por compartir eso. Es importante también pensar en los desafíos potenciales. El grupo 3, Andrea, ¿quién estaba en el grupo 3? Sí, en ese grupo es Gabriel Duarte, Gracie, Jessica Correa, Pablo Jambaramillo y Shara Salán. ¿Voluntarios? En realidad hicimos toda la tarea porque abordamos los 5 puntos, entonces hablamos un poco de las investigaciones que actualmente estábamos llevando o algún proyecto que tuviéramos en marcha. Y al menos digamos lo que todos concluíamos en la importancia de poder tener un proceso consultivo, ¿no? Tanto con expertos como personas de las cuales estábamos recabando información, como también las personas que iban a ser beneficiarias o beneficiarios finales. Creo que muchas veces olvidamos como esta parte de poder tener este proceso, estas rondas de validación, por así decirlo. También, digamos, hablábamos de diversificar los equipos también porque nos ayuda a tener una visión distinta de lo que estamos haciendo. En ese sentido, también, digamos, lo ligábamos un poco con poder tener un proceso consultivo a la hora de gente que sabemos que no comparte la visión o que va a destrozar, por así decirlo, en algún punto los hallazgos que hemos tenido, las propuestas que tengamos y la importancia de poder tenerlos para poder también anticiparnos hacia cualquier crítica que podamos tener. Y digamos, también hablábamos de poder crear esas comunidades de práctica por el hecho de que también podrían ser aliados y aliadas a la hora de poder presentar los resultados y iban a replicar como estos hallazgos o estas propuestas dentro de otro público que no necesariamente va a ser el que usualmente, a los que usualmente llegaríamos. Entonces creo que ahí, digamos, por último, lo de desarrollar las herramientas y construir capacidades
Lo que hablábamos es que como muchas veces hay muchas lluvias de ideas, de cosas que queremos hacer y que no necesariamente se queda, nunca queda como plasmado. Entonces, era también un poco como una debilidad que encontrábamos en común. Muchas gracias. Genial, gracias. Creo que el proceso de consulta salió en muchos grupos o en todos, y es importante hablar de cómo hacerlo, no cómo realmente participar de manera práctica, cómo participar en esa consulta, en ese proceso. Así que, bueno, pasemos al siguiente grupo, de repente luego regresamos a esto. Grupo 4, Ana Carrasqueros, José Gabriel Cornejo, Lacey Grisel y Sergio Gutiérrez. Ok, ¿qué hicimos? Buscamos un tema que fuera convergente para todos porque, bueno, la naturaleza de nuestras organizaciones son diversas, pero en este hay como un punto en el que convergemos. Así que el tema es el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Nos preguntábamos cómo mejorar el ambiente habilitante en el que opera la sociedad civil. El por qué es por las coincidencias que hay en nuestros países, ya que a veces se obstaculiza el trabajo de la sociedad civil. El quién, los miembros de las organizaciones de la sociedad civil son los que vamos a llevar adelante este proceso, como haciendo uso de la estrategia que nos planteaba Emily, la 1 y la 2, que es a través de un proceso consultivo para preguntar a las organizaciones cuáles son las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar su actividad de la mejor manera. Aquí quizás con esto que acababa o apuntaba Emily hace unos momentos, de cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica, podríamos hacer. Acá en Venezuela hacemos mucho uso de Google Forms, que es una forma que nos permite, considerando todas las limitaciones que hay, recoger y tener bastante interacción. Y después de acá, agregaríamos también a esto no solo tiene el proceso consultivo, sino que tiene que nos vamos a asociar con otras organizaciones para llevar adelante esto. Y me acabo de dar cuenta que también podríamos agregar el 5, que es el resultado de esta consulta. No solamente puede ser comunicado a los policymakers para hacer incidencias, sino que también tenemos la oportunidad de identificar de esa consulta que se hace a las organizaciones de la sociedad civil, cuáles elementos surgen de cómo poder fortalecer sus capacidades. Que no solo sea un tema regulatorio, sino preguntarnos cómo podemos ser más eficientes hacia la incidencia, haciendo vocería, las estrategias de comunicaciones, etcétera. Creo que sí, es muy importante pensar en preguntar cómo realmente podemos ser de más ayuda, ¿no? Y cómo nuestro trabajo puede ayudar a informar, orientar y construir capacidad. El siguiente grupo. El 5, Irina Burguesa, Jessica Hidalgo, María Fernando Cobo, Rafael Ernesto Cartagena y Walter Corso. En nuestro grupo queríamos ser breves, decidimos mejor que cada uno trabajar al inicio un área o una pregunta de investigación de su organización para justamente fuera luego más sencillo hacer el resto del ejercicio. Entonces yo voy a presentar el área de investigación que definí, que tiene que ver con que este año empezamos a estudiar el tema de migración, la intención de migrar de jóvenes guatemaltecos y la posible relación que puede tener con diferentes expresiones de violencia. Me imagino que ustedes saben que en el Triángulo Norte de Centroamérica la migración es un tema bastante importante, especialmente para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la estrategia que planteamos o que planteé, que definí para este tema es una comunidad de práctica, porque nos dimos cuenta en ese momento que muchas de las organizaciones que tradicionalmente han estudiado el tema de la migración junto con muchos de los donantes, especialmente USAID, y las organizaciones que trabajan a nivel local con migrantes no tienen mucha interacción. Entonces, la idea podría ser implementar una comunidad de práctica que incluya a esos actores y organizar posiblemente al inicio un story tour. Me pareció que podía ser un buen arranque para ir al campo a escuchar y conocer de cerca el trabajo que hacen estas organizaciones locales que trabajan con o que apoyan a los migrantes. Y posterior a eso,
una serie de actividades que permitan el intercambio, ¿verdad? Y el sentido que tiene una comunidad de práctica, que es el compartir conocimientos y poder trabajar algunas cuestiones posteriores a eso. Gracias. Excelente, muy interesante. Muy bien, el último grupo. El grupo 6 era Briseida, Casey, Joana y John. Lo que hicimos en el grupo fue prácticamente como que compartir nuestros tópicos e ideas de investigación y seleccionamos una que podíamos trabajar un poco más, tanto porque era un poco más específica como también porque contábamos más con más información. Cada persona iba como que presentando sus inputs en este segundo punto. Asociarnos con aquellos que tienen presencia en el terreno, algo que es importante definir al principio. Nos dimos cuenta después en realidad, pero era el objetivo principal de nuestra investigación. La investigación que estamos desarrollando desde mi organización busca identificar los factores sociales, culturales y económicos, cómo influyen en el comportamiento de personas de una sociedad específica al momento de generar, por ejemplo, residuos sólidos. Entonces preguntaron cuál es el objetivo principal de este proyecto de investigación. Y les comenté que la idea era que queremos generar un impacto particular en las comunidades vecinales. Y a partir de ello, uno de los productos es el proyecto piloto. Y en base a esto empezamos a empezar a analizar los factores de por qué, quiénes y cómo. Tal vez por el tiempo, muy resumido, lo que puedo decir es que algo interesante que salió es el tema de aprovechamiento de los factores sociales y culturales del contexto en particular donde va a ser implementada la investigación o este proyecto en particular. No sé si se le cortó al final. Sí, disculpe mi conexión, no sé en qué parte me quedé, pero lo único que quería un poco resumir era el tema de los factores sociales y culturales del contexto a la hora de identificar estos actores. Y una idea que salió muy interesante era el tema de valerse de organizaciones locales o comunitarias como el tema de juntas vecinales, la importancia de este diagnóstico participativo. Muy bien, excelente. Entonces parece que todos tuvieron conversaciones muy ricas, muy enriquecedoras. Creo que es una forma también de empezar esa conversación de cómo hacer las cosas diferentes. Esto ha sido muy interesante. Me gustaría tener un poco más de tiempo. Mañana voy a estar liderando los Small Talks de diseminación, así que tal vez los de allí. Voy a compartir mi pantalla acá. Aquí está mi información de contacto para que puedan contactarme si quieren. Eso es todo. No sé si Andrea, tú quieres de repente hablar unos minutos si es que hay tiempo para preguntas. También pueden contactarme individualmente. Ha sido muy divertido. Muchas gracias, Emily. Vamos a subir la presentación para que todos puedan tener su contacto. Muchas gracias. Se lo apreciamos mucho. Estoy segura de que, bueno, muchos participantes sí me habían escrito para saber cómo podían contactarte, así que nos ayudó mucho eso. Si pueden también participar en la recapitulación así virtual. Si pueden prender todas sus cámaras para tener una foto de todos aquí juntos. Sí, veo cámaras, veo cámaras. Así que
veamos alguna ronda virtual de emociones, cualquier emoción que hayan estado sintiendo en la sesión de hoy. Muchas gracias, Emily, por esto. Ha sido genial tenerte aquí y ya estoy esperando la sesión de mañana también. Por favor, regístrense para los Small Talks. Tenemos a 25 personas que ya se han registrado. Hay 10 más que necesitan registrarse.